Bueno, un placer, un gozo estar acá con ustedes y poder eh, compartir de la palabra del Señor. Mano, si durante lo que estamos hablando tiene alguna pregunta, eh, alza la mano, la puede hacer referente a esto. Si no tengo la respuesta, le agrando la duda, ¿listo? Pero entonces, si hay alguna pregunta o quieren comentar algo, alzan la mano, hermano, quieren añadir algo, algún punto que les parezca, están en toda la libertad de hacerlo, ¿listo? Entonces vamos a orar. Padre bendito, tú estás en el cielo, Señor, y escuchas nuestro clamor. En este momento vamos a leer tu palabra, Señor. Te pedimos que sea ella guiándonos, que sea tu Santo Espíritu mostrándonos lo que he de hablar, Señor, cómo hemos de entenderla y que podamos ponerla por obra, Padre bendito. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Estos días, bueno, hace 8 días también, un hermano que fue de Cali, el hermano Rubén Rosso, de pronto algunos lo conocen, él estuvo enseñando en Tuluá y él hablaba algo acerca del gozo, de la comunión entre los hermanos, y yo tengo algo muy parecido y quería que pensáramos en el gozo. A manera de definir la palabra gozo es algo muy sencillo, podemos decir lo que es eh, alegría, estar feliz, pero este gozo, a diferencia de la felicidad como tal, trae una diferencia muy grande. El gozo es algo que es permanente. El gozo no es temporal. El gozo es algo que es permanente. El gozo no es temporal. El gozo está principalmente respaldado por una vida que vive en santidad y agradecimiento para con Dios. No puedo pretender decir yo que siento gozo, pero vivir una vida en pecado o una vida eh, en ingratitud para con Dios. Eso ahí no hay gozo. Entonces eso es algo que caracteriza el gozo, una vida que se vive en santidad. ¿Alguien necesita Biblia? Ahí está el hermano repartiéndolas. El volumen, Daniel. Dice. Listo. Vamos a pensar entonces en eh, tres cosas, ya el problema era como que mío. Tres cosas que debo saber sobre el gozo, que debo de entender sobre el gozo. Entonces quiero que pensemos en la primera. Vamos al Salmo capítulo 43. El Salmo capítulo 43 y dice el versículo 3. Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios mío. Una de la primera cosa que quiero que pensemos o que vamos a mirar es que el gozo proviene de Dios. Es Dios quien lo da. No puedo, o el hombre como tal, no puede hallar el gozo en sus propias fuerzas, o no puede buscar gozo fuera de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque es que el gozo viene solamente de parte del Señor. Es como si yo les dijera a ustedes, necesito 1 kilo de carne. ¿Quiénes se van para la ferretería? Nadie, ¿cierto? Bueno, que no falta, ¿cierto? No falta el Martín por ahí que va para la ferretería a comprar carne. Usted va para la carnicería, allá es donde va a conseguir la carne. Cuando hablamos del gozo, no podemos encontrar gozo en otra cosa que no sea el Señor. Y ahorita vamos a mirar algo de esto porque hay cosas que producen alegría en nosotros, cosas que producen felicidad. Pero estamos pensando en el gozo que viene de parte del Señor. Solo lo podemos encontrar en Él, en su presencia. Las cosas que producen gozo están estrechamente ligadas con cosas santas. Vamos al libro de Primera de Juan, capítulo 2.
Es un pasaje que muchos conocemos y dice así, Primera de Juan 2:15 al 17, que no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecen para siempre. Entonces, las cosas que producen un gozo verdadero están estrechamente ligadas a las cosas que son santas, a las cosas que son del Señor. Aquí el versículo es muy claro y dice, lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Hay cosas en este mundo que nos producen felicidad, no se niega. Pero, por ejemplo, en Hebreo se habla de que Moisés rehusó a los deleites temporales del pecado. Cuando algo que es pecado produce felicidad en mí, hay algo que está mal. Si a mí lo que es pecado me produce una felicidad, hay algo que está mal. ¿Y está mal con qué? Con mi relación con el Señor. ¿Por qué? Porque el pecado no debe producir nada de alegría en mí. Por el contrario, el pecado a mí me hace miserable. Pero, ¿qué es lo más peligroso de todo esto? De que tristemente el pecado sí brinda una felicidad, pero esa felicidad es temporal. Hay un deleite, porque si no fuera deleitoso, nadie lo haría. El que se emborracha haya placer en el licor, pero es un placer momentáneo. El que consume drogas, el que es mujeriego, el que tantos pecados que hay, producen un placer momentáneo, pero eso es pecado. Entonces a eso no lo podemos llamar gozo. ¿Por qué? Porque eso no proviene de Dios, eso no es algo que sea santo, eso no proviene del Señor. Entonces vemos acá en la primera cosa que quiero que miramos que el gozo proviene de Dios y esas cosas que producen gozo están estrechamente ligadas con cosas santas. Las que no están ligadas con cosas santas es pecaminoso, es pecado. El escritor de Hebreos, como decía ahora, llama a las cosas que producen gozo y no son santas deleites temporales del pecado. El que quiera apuntar la cita está en Hebreos 11:25. Deleites temporales del pecado. A eso fue lo que rehusó Moisés al salir de la tierra de Egipto. Dice que él prefirió ser maltratado, ser azotado con el pueblo y los que conocemos la historia, cómo sufrió en el desierto. Si se hubiera quedado en Egipto, quizás no hubiera tenido todas las bendiciones que recibió de parte del Señor. Bendiciones duraderas, un gozo permanente. Vamos a mirar la segunda cosa eh, referente al gozo. Y el gozo que cada persona debe o cada hijo de Dios tiene, se recibe por creer al Evangelio. Aquella persona que no se ha acercado al Evangelio no puede tener el gozo del Señor. Mire cómo se describe el Evangelio en Lucas capítulo 2. Listo. Lucas capítulo 2 y el versículo 8, digamos. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Qué es el Evangelio? Es Cristo mismo. El Evangelio son noticias de gozo, son noticias de alegría. Por lo tanto, aquella persona que acude al Señor en arrepentimiento y fe puede obtener este gozo que el Señor da. Solo aquel que cree. Usted puede ir a una iglesia, usted puede
toda una vida se cree es una persona que hace el bien, pero si usted no recibe a Cristo Jesús, usted no va a tener el gozo, no va a tener la bendición de la vida eterna. ¿Por qué? Porque es que las cosas que el Señor da o la promesa de la vida eterna que Dios da, no la hace al decir, si usted va toda una vida a una iglesia, usted puede entrar al cielo. No. Si usted hace buenas obras, usted puede entrar. No. Si usted cree en Cristo como Señor y Salvador, usted puede estar en el gozo del Señor, puede estar en la presencia del Señor. Entonces la invitación, no conozco a la mayoría de acá, si usted no conoce a Cristo, le invito a que venga a Él, a que conozca al Señor, porque de verdad lo que el Señor da es incomparable. El que viene a mí, dice el Señor, saldrá y hallará pastos, hallará una gran bendición. Y a modo de ejemplo, Salmo 51, versículo 2. Este salmo, como dice aquí en el título, dice al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Entonces, este salmo fue escrito después de que David pecó con Betsabé. Dice el versículo 12, en arrepentimiento, dice el salmista eso, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Cuando el pecado, siendo yo un hijo de Dios, siendo yo creyente, cuando el pecado lo dejo entrar en mi vida, el gozo que el Señor me ha dado, ese gozo se va. Hay insatisfacción, hay desdicha, no hay sentido. Mire lo que dice el salmista. Señor, perdóname, devuélveme el gozo de tu salvación. El gozo es vital en la vida de cada hijo de Dios. El gozo es vital. Obviamente, pues tenemos el Espíritu Santo, la palabra del Señor, pero el gozo es muy importante en la vida de cada creyente. Y más adelante vamos a mirar con el ejemplo mismo del Señor Jesucristo, cómo es de importante el gozo en la vida de cada uno de nosotros. Entonces vemos y vamos a mirar un poco acerca de este punto de que el gozo se recibe por creer al Evangelio. Porque cuando creemos, Dios da gozo a nuestras vidas. Entonces es imposible que el hombre secular, el hombre que no ha conocido a Dios, pueda tener un gozo constante. Porque el gozo proviene de Dios y el hombre está alejado de Dios. El hombre que está allá afuera, que no conoce a Cristo, o el hombre que está acá adentro, que no conoce a Cristo, dice la escritura en Efesios capítulo 2 y el versículo 1 que usted está muerto o que ese hombre está muerto en sus delitos y pecados. Entonces ese hombre no tiene nada que ver con el Señor. No puede tener gozo. ¿Por qué? Porque está alejado de Dios. Eh, pues bueno, yo prácticamente toda la vida he sido criado en un hogar cristiano y no, eso no significa pues de que, ay, que yo nunca hice nada malo, no hice cosas malas también. Y aquí está mi papá que nunca supo muchas. Pero, y ya no me puede pegar. Pero ahí vemos casos donde hay gente que sí ve su cambio, un cambio terrible, un cambio asombroso en sus vidas, donde dicen, es que yo era así, yo era un alcohólico, yo era esto, ta, 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 y ahora soy esto. Ayer hablaba con alguien, con una persona en Bugala Grande, predicándole el evangelio y resulta de que es familia, es hermano de una de las personas que asisten a la iglesia en Bugala Grande. Entonces me decía, oiga, mi hermano cómo cambió. Y tuvieron unos problemas con él, lo tuvieron que sacar de la casa por el alcoholismo. Tanto así que él me decía, Martín, es tan raro que hasta la señora donde él, la señora, la dueña de la licorera, donde él se iba a tomar, dice, está hasta contenta del cambio que él tuvo. Dice, está contenta por el cambio que él tuvo, pero está triste porque perdió un buen cliente.
Así llegamos pues a esa conclusión. Pero mire el cambio que se ve en estas personas. Y ellos creen, las personas que están metidos en este poco de pecados, que también estuvimos nosotros un día, eso no trae felicidad. Un ratico usted se siente contento y ya, pero después viene la soledad, después viene la desgracia. Aún nosotros mismos nos podemos dar cuenta de eso cuando pecamos, de que Satanás nos ofrece, no, pero hágale, no pasa nada, mire eso un ratico, solo mire lo que está viendo en el celular un ratico y ya no va a pasar nada. Y pues sí, hijo, no va a pasar nada. Y se queda uno ahí, ay, yo por qué. Y empieza ese sentido de culpa en uno, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos, lo que no es santo, lo que no agrada al Señor, no produce gozo, produce una felicidad momentánea. Y eso no está bien. Quizás pueda tener momentos de alegría, podamos tener momentos de alegría, pero eso no es algo permanente. Como estoy diciendo, puedo hacer cosas que me dan un poco de satisfacción, un poco de alegría, bueno, un poquito de alegría, eh, pero no es constante, no es constante. No es lo mismo cuando usted está en la presencia del Señor y todos los días usted se levanta, hace su devocional, ora, hace esto, aquello, y encomienda sus caminos al Señor. Hay un gozo, hay una alegría, pero cuando decidimos que el pecado entre, ese gozo se va. Entonces, cuál es el trabajo de nosotros? A permanecer en el Señor, de tal forma de que ese gozo podamos sentirlo cada momento. Vamos al libro de Juan, capítulo 16. Juan en el capítulo 16 y el versículo 16. Vamos a leer este pasaje y vamos a tomar dos cosas que podemos ver acá referentes al gozo. Juan 16, 16, acá aparece en la pantalla para el que no tenga la Biblia. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre, dice el Señor. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre? Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, preguntáis entre vosotros acerca de que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Entonces quiero que pensemos en este versículo 20, en un asunto acá muy interesante. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis. ¿Por qué? Porque el Señor ya iba a estar con el Padre. Entonces, ¿qué iba a pasar con ellos? Iban a tener una ausencia de su Señor, una ausencia de aquel que les enseñó, que les está enseñando las cosas pertinentes al reino de los cielos. Y esa persona, el Señor Jesús, se va a ir. Y mira lo que dice el 20, y el mundo se alegrará. Al verlos a ellos así tristes, desconsolados por la pérdida que tuvieron, el mundo se va a alegrar. Y pensaba un poco en esto, que el mundo se le da felicidad del dolor ajeno. Cuando a alguien le pasa algo malo, tristemente, y muchas veces pasa, no siempre, pero muchas veces pasa de que el mundo se goza o le da felicidad pues de ese dolor por el que estamos pasando. Dice, pero aunque vosotros estéis tristes, dice el Señor que vuestra tristeza se convertirá en gozo. Entonces, de parte del Señor, lo que Él nos quiere dar es gozo. Entonces, para nosotros, ¿qué podemos tomar de este pasaje? Que aunque el mundo mm, se burle, aunque el mundo diga, se ponga feliz porque a nosotros nos pasan cosas malas, aquello, lo otro, hay una promesa del Señor de que esa tristeza se convertirá en gozo. ¿A cuánto no les ha pasado? Y yo me imagino que ha de ser un poco triste
puede causar tristeza en ustedes de que su misma familia los rechazó cuando vinieron a Cristo, de que sus amigos le dijeron, ah, es que evangélico, ¿eso para qué? A ir a entregar la platica ya, a dejar de hacer esto, a dejar de hacer aquello, a dejar de hacer lo otro. De pronto causa tristeza, ¿cierto? Porque hay gente de la que uno aprecia. Y el hecho de que venga de alguien especial un tipo de palabras de esas, yo digo que causa tristeza. Pero hay una promesa por encima de esa, mis hermanos y amigos, si le está pasando eso, le pasó y bueno, es que esa tristeza se convertirá en gozo. El Señor lo prometió. Y yo estoy seguro que los que estamos acá no cambiamos esta vida por lo que antes se vivía. Para mí no hay punto de comparación. No, no se compara con nada. Ah, qué aburrido, qué amargado, que todos los domingos haya metido. ¿Cómo no va a estar acá metido si es que mi Señor me rescató de una vida miserable, de una vida perdida? Hay gozo, hermanos, hay gozo, pero no podemos dejar que el pecado entre en nosotros. Y yo quiero preguntarle a usted, ¿qué te produce gozo? Piense un momento, ¿qué cosas le producen a usted gozo? ¿Qué cosas le hacen feliz? Muy bien. ¿Qué tipo de cosas le hacen feliz? El estudiar la palabra. ¿Dónde está la hermana que hizo la de la novelera? A la vez pasada, que nosotros vinimos, la última vez en el banquete en diciembre, hicieron acá una representación. Había una hermana que veía novelas y eso era contenta viendo novelas. Ah, ya está la hermana novelera, vea. Cierto, pero ¿le produce a usted alegría ver, sentarse a verse una novela, una serie, partido de fútbol, más que la presencia del Señor? Y hablo por mí. Yo me cuestiono con esto también. ¿Prefiere usted irse para la calle, hace una vueltica, en vez de quedarse orando? ¿Qué cosas le producen gozo? Entonces nosotros decimos, no, aleluya, el Señor, mi gozo, mi fortaleza, pero entonces cuando tengo un ratico libre, ¿qué hago? Entonces, ¿será que sí quiero el gozo del Señor? ¿Será que sí estoy andando en la presencia del Señor? Para que pensemos un poco en eso. Entonces, eso como segundo punto que estábamos viendo, que se recibe por creer al Evangelio. Ese gozo que el Señor da, que nosotros tenemos en este momento, es porque un día creímos al Evangelio. Y si usted no tiene ese gozo y usted no ha creído en Cristo, pues venga a Él. Vamos a mirar una tercera cosa que, que nos motiva a mantener firmes en el Señor. Entonces dice que el tercer punto es, su gozo me da fuerza. El gozo del Señor nos fortalece. Una canción que dice, no sé si sea un versículo, el gozo del Señor mi fortaleza es. Cierto, hay mucha gente que lo ha escuchado. El gozo del Señor mi fortaleza es y su gozo sin medida Él me da. Entonces el gozo del Señor es mi fortaleza. Nehemías capítulo 8, versículo 10, 8:10. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. ¿Usted ha escuchado esa frase que muchas mamás, por lo general, o bueno, no, los papás también hay veces las dicen? Es que el motor de mi vida son ¿qué? Mis hijos. Eso es que yo vivo por mis hijos y que le pase lo que sea a mí, al que sea, pero a mis hijos, es que esos son el motor de mi vida. Su motivación, digámoslo, y entre comillas, está bien para gente que no conoce del Señor, son sus hijos, se levantan, trabajan por sus hijos, hacen todo por sus hijos.
Pero el motor de la vida del creyente tiene que ser el Señor, Jehová, tiene que ser Cristo, el que nos motive cada día a vivir. Del Señor es de donde viene eh, nuestra fuerza, del gozo del Señor. Vamos a mirar lo que les decía hace un momento, vamos a mirar con el ejemplo del Señor cómo esto pudo suceder. Hebreos capítulo 12. En el capítulo anterior de Hebreos 11, vemos a varios hombres de la Biblia temerosos del Señor, cómo hicieron muchas cosas para agradar al Señor. Y empieza el 12 diciendo, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Entonces dice que el versículo dice, el cual por el gozo puesto delante de él. Cristo nos ha dejado un ejemplo que a pesar de tanta adversidad, el gozo producido por Dios es la fuerza que nos conduce a cumplir su voluntad. Repito, Cristo nos ha dejado de ejemplo de que a pesar de tanta adversidad, el gozo producido por Dios es la fuerza que nos conduce a cumplir su voluntad. ¿Cuál era el gozo que estaba puesto delante del Señor? ¿Qué era ese gozo? El cumplir la voluntad del Padre. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eh, Vemos al Señor Jesucristo siendo Dios en una comunión constante con el Padre. Vemos al Señor madrugando a orar, vemos al Señor pasando las noches enteras orando, pidiendo la guía del Señor a toda hora. El mismo Cristo, Cristo Dios, y Él estaba en una comunión constante con el Padre. Eh, Había un gozo en el Señor que yo no entiendo, tanto sufrimiento, tanto dolor, pero ese gozo era mayor a todas esas cosas. Entonces, al ser ese gozo mayor, las otras cosas se le ponían en el camino pasaban a un segundo plano. Burlas, rechazos, golpes, escupetazos, crucifixión. Todo esto fue inferior al gozo que él sentía, porque él tenía un gozo puesto delante de él. Y yo quiero que pensemos un momento, ¿nuestro ánimo será que se cansa? Su ánimo se cansa, ¿cierto? Pero si mi ánimo se cansa cuando leía esto y estaba haciendo esto, pensaba, porque creo que bueno, el ánimo del Señor no se cansó, ¿por qué? Porque él no estaba entretenido en las cosas de este mundo. Yo he venido a hacer la voluntad del Padre y eso es lo que él estaba haciendo. Entonces, al hacer la voluntad de Dios, las cosas de este mundo no tienen por qué entretenerme. Y muchas veces me refiero, bueno, las cosas de este mundo no necesariamente tienen que ser cosas pecaminosas, pero por ejemplo, está usted en su trabajo y le dice,
Dice el jefe, ¿quién quiere trabajar el domingo? Uy, no, yo porque si el domingo lo pagan doble, ¿cierto? Ah, qué rico, yo con más platica. ¿Es pecado trabajar? No, pero desde el punto de vista, como hijos de Dios, del punto de vista bíblico, ¿qué es más importante un domingo? ¿Estar congregados a la mesa del Señor o estar trabajando? Mano, si en lo posible usted puede descansar un domingo, hágalo y véngase para acá. No, no piense, no piense como hacía el Señor, no piense en las cosas de este mundo. El Señor sabe que tenemos necesidad, el Señor provee. Entonces, hermano, si ya el jefe le dice, es que usted le toca, listo, ya, usted haga caso y sí, se queda un domingo trabajando. Pero si lo ponen a escoger, escoja la mejor parte, escoja la buena parte, porque eso era lo que vemos en el Señor. ¿Ustedes creen que el Señor todo el día cansado de estar caminando por ahí por las aldeas, sanando enfermos, predicando, entre comillas, digamos, peleando allá con los fariseos, con los escribas, con toda esta gente, y llega así, digamos, tipo 9 de la noche bien cansado a querer dormir y a como recuesta la cabeza? Señor, afuera lo necesitan para que saque unos demonios, hay unos enfermos que están afuera. Listo, ya voy para allá. No, yo digo, no, ya mañana, yo estoy cansado, ¿cierto? Pero el Señor no, el Señor no estaba viendo las cosas de este mundo. Cuando el Señor se queda hablando con la mujer samaritana y los discípulos se van y bueno, él se queda solo hablando con ellas, los discípulos se van, vuelven y le traen comida. El Señor le dice, mi comida y mi bebida, bueno, no sé si es hacer la voluntad del Padre, pero le dice algo así parecido, digámoslo de esta manera, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del Padre. Entonces el Señor lleva a uno una necesidad física, el hambre, o sea, comer. Yo, Martín, yo necesito comer a toda hora. Comer es muy rico, pero aún la necesidad como tal de que el Señor no había comido nada, Él dice, bueno, el hacer la voluntad del Señor es lo que me llena, esa es mi comida. Cuán diferente a nosotros, ¿cierto? Digamos en Tuluá la reunión, esta hora de la enseñanza, allá apenas hasta ahora se está acabando la cena, a las 11 se acaba. Y allá a las 12:30 se está acabando la predicación, como hoy acá a las 12:30. Entonces, ay, ya saben, ay, el almuercito me enredó. Entonces ya se acaba a las 12:30. Y hay hermanos que empiezan, entonces unos hermanos se van a las 12:30. Entonces el hermano, hay hermanos que se pasan 10 minutos, 5 y empiezan esos hermanos, eso se rascan y se hacen así. Entonces no, cuando sacaron hermano, ¿qué le pasa? No, tengo un hambre. Entonces, ¿qué es más importante? ¿La palabra del Señor o el llenar mi... Hermano, si usted pasa 2 horas sin comer, eso no va a pasar nada. Usted puede durar 2, 3 días sin comer y no pasa nada. Tranquilo, tranquilo que eso no pasa nada. Pero, ¿dónde está mi mente? ¿Dónde está mi corazón? ¿Cierto? El Señor por eso tenía un gozo que yo digo, lo sigo diciendo, no logro entender. Y por eso es que el Señor cumplía la voluntad del Padre. Por eso el Señor pudo ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, sí, hermano, nuestro ánimo se cansa muchas veces, pero porque no tenemos un enfoque correcto de las cosas del Señor. Entonces, vamos a mirar el Salmo 48 un momento. Palabras de las que se utiliza el escritor de Hebreos con una profecía del Señor sobre el Señor Jesucristo. Salmos 40, versículo 6. Dice el salmista en este caso, sacrificio y ofrenda no te agrada. Eh, has abierto, has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. El Señor sí había demandado eso. El Señor sí había pedido holocausto, el Señor había hecho todo eso. Pero ¿qué pasaba? Se había vuelto algo así como que, sí, hacen los sacrificios y ya le estaban entregando. El Señor decía, creo que lo leía esta mañana, un cordero perfecto, o no sé si era que estaba pensando en eso.
pero de un cordero perfecto. El cordero para el sacrificio tenía que ser de un año, perfecto, hermoso, no podía haber mancha en él, nada, tenía que ser perfecto. Pero entonces el pueblo ya lo último dijo, no, yo tengo mi rebañito, ¿cómo lo hará el cordero perfecto? No, eso sacrifiquemos este tuerto que no pasa nada. Y ya, empezaron a sacrificar así por sacrificar. Entonces el Señor dice, no, es que eso no, así no es un holocausto. Yo demandé cómo era. Entonces con el tiempo el Señor ya le dice, bueno, el sacrificio y holocausto y este tipo de cosas no me agradan. Dice el 7. Entonces dije, esto es el salmista, pero recuerden que esto es un salmo, por así decirlo, como se llama, mesiánico, de que está apuntando al Señor. Entonces dice, digamos lo que dijo el Señor, entonces dijo, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Entonces, mi ánimo se cansa, pero ¿cómo puedo mantener ese ánimo fuerte? Cumpliendo la voluntad o cumpliendo los mandamientos del Señor. Dice que el hacer tu voluntad me ha agradado y tu ley, tu palabra, los mandamientos del Señor están en medio de mi corazón. ¿Están los mandamientos del Señor en medio de su corazón? ¿Son los mandamientos del Señor mi delicia? Porque es que el Señor Jesús dijo, mis mandamientos no son gravosos, que es un versículo con el que vamos a concluir ahora, pero me adelanto un poquito. Mi carga es ligera, en mí hallaréis descanso. Mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice el Señor. Cuando amamos al Señor, cuando guardamos la palabra del Señor, si me amáis, guardad mis mandamientos. Amamos al Señor. Ay, sí, yo lo amo. Guarda los mandamientos del Señor. No, no los guardo. Entonces, no lo ama. No lo amo. Yo con mi boca puedo decir muchas cosas, pero allá pues hágalas. Del dicho al hecho, hay mucho trecho, dicen por ahí. Bueno, ya casi no se dicen dichos, ¿cierto? Del dicho al hecho y mucho trecho. Salmos capítulo 19, páginas más atrás, versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Entonces, yo necesito entender y conocer cada día los mandamientos del Señor para poder cumplir su voluntad, porque los mandamientos del Señor, pues dice que son rectos y que traen alegría al corazón, traen gozo a mi corazón, los mandamientos del Señor. Entonces, piense por un momento, y yo también obviamente pues tengo que pensar, ¿estoy cumpliendo los mandamientos del Señor? ¿Me gozo en cumplir los mandamientos del Señor o porque me toca? Es que quiere decir, hermano Ramón, si yo no voy hoy. Mano, ¿por qué no fue? No, hermano, es que está como acá. No, no lo haga por el hermano Ramón, hágalo por el Señor. No, es que yo no voy, la hermanita tal me va a decir, no, esa hermanita que. No, no, no. Haga las cosas por el Señor. Y todo lo que hagáis, sea de palabra de hecho, hacedlo para el Señor. Sabiendo de que el hermano Ramón recibe la recompensa de la herencia. No, no. El hermano Ramón a duras penas puede hacerlo de él ahorita para recompensar a otro, ¿cierto? El Señor es el quien tiene para todos en abundancia. Entonces, hagamos las cosas para el Señor y no para los hombres. Terminamos con este pasaje, Mateo capítulo 11, versículo 28. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Se acuerdan lo que decía al principio acerca del gozo? Que está respaldado por una vida que vive en santidad y agradecimiento para con Dios. Cuando hay pecado no puede donde hay pecado no puede haber gozo. Y si usted está en pecado y no puede llevar esa carga, pues venga el Señor. Porque yo le cuento, el pecado no es solamente con los de afuera. Tristemente, entre los hijos de Dios también hay pecado. Entonces vamos al Señor. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Dice por allá en Juan. Manos, el pecado también, tristemente hemos sido sacados de la esclavitud del pecado, pero también podemos volver a caer en él. Si algún hermano está en pecado esta mañana, vaya el Señor y hallará descanso para su alma. Y como decía el salmista, puede volver a tener el gozo de la salvación del Señor. Dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Al lado del Señor es más fácil. Al lado del Señor es mucho más fácil la vida, siguiendo su ejemplo y disfrutando de la fortaleza que Él da por medio de su Santo Espíritu y el gozo